Gracias a nuestro hermano Mariano por habernos traído la lectura de esta hora, hermanos, donde vamos a basar nuestro sermón en esta tarde, donde vamos a utilizar estos minutos basándonos en especial en estos versículos, algunos de ellos más enfáticamente que otros. Como ustedes saben, hermanos, en la Biblia hay muchas frases que son muy importantes, son poderosas, causan gran influencia para los hijos de Dios, causan gran influencia para aquellos que las leen, que las escuchan. Por ejemplo, por mencionar una de tantas, un texto que la mayoría de nosotros conocemos, está en Filipenses 4:13, donde nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el apóstol Pablo quien lo dice, pero a la vez está abarcando a aquellos que creen en el Señor y que todo lo pueden en Cristo. Otra frase, por ejemplo, allá en 1 Juan 4:8, incluso hay un coro que especialmente cantan los niños, y trae una frase ahí que dice: Dios es amor. Una frase muy poderosa, hermanos. Otra frase, por mencionar alguna otra, dice Romanos 1:17, también lo dice Gálatas y también lo dice Hebreos: mas el justo por la fe vivirá. Y muchas otras frases que, como dice por ahí una canción, ¿verdad?, del mundo, no son solamente palabritas o no son solamente palabras o frases, sino que en realidad, hermanos, son frases de mucho poder, de mucha influencia, porque vienen de parte de Dios para nosotros a través de los escritores de la Biblia. Pero no vamos a concentrarnos en ninguna de estas frases, sino en una que se acaba de leer hace un momento, allá en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice este versículo, hermanos: ahora pues ninguna condenación hay. Y esa última frase va a ser nuestro tema en esta hora, hermanos. Ninguna condenación hay. Bueno, si nosotros, hermanos, tomásemos esta frase sola, sería una invitación, hermanos, a vivir una vida que no tiene nada que ver con Dios, si nosotros la tomamos sola. Es decir, algunos podrían tomar esta frase para decir: mira, podemos vivir como queramos, podemos vivir en pecado. Los cristianos podemos decir: no necesitamos ni siquiera reunirnos. ¿Para qué? Si ninguna condenación hay. Pero esta frase no se puede entender si la usamos sola. Ninguna condenación hay viene con otras palabras para dar a entender una doctrina completa y no llegar a inventar doctrinas que no están en la Biblia y causar la muerte espiritual de millones de gente. Hay que considerar esta frase, hermanos: ninguna condenación hay, pero con lo que sigue también. Así que, tomando en cuenta esta frase, que es ninguna condenación hay, vamos a hacer una pregunta: ¿para quiénes no hay ninguna condenación? O más literalmente, como dice aquí, ¿para quiénes ninguna condenación hay? Bueno, entonces esta frase tiene mucho de trasfondo, tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros, porque no se aplica a cualquier persona. Ninguna condenación hay, se aplica a algunas personas, y cuando digo algunas, quiero decir no 2 o 3, sino a muchas personas que llenan ciertos requisitos. Y la primera que vamos a considerar aquí, hermanos, es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En primer lugar, hermanos, para quienes no hay ninguna condenación, lo dice el texto, no lo digo yo, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que esta frase nos está diciendo grandes cosas, pero si quiero yo que se aplique a mi persona, si usted quiere que se aplique a su persona, tiene que llenar este requisito: estar en Cristo, estar en Él. Esta frase, hermanos, tan solo en esta carta,
encontramos que al menos 7 veces el apóstol Pablo recurre a esta frase: estar en Cristo, estar en Él, estar en el Señor, cualquiera de sus derivados. El apóstol Pablo recurre a esta palabra o esta frase por lo menos 7 veces en esta carta a los romanos. Y podríamos decir algo más en cuanto a esto, pero quiero decirles antes de este punto que quiero mencionarles, es que esto tiene una importancia tremenda, el estar en Cristo, hermanos. Para que yo pueda, que se aplique esta frase de que ninguna condenación hay, yo debo estar en Cristo. Y siempre, hermanos, que el apóstol la utiliza relacionada con algo más que nosotros debemos de saber. Para que realmente, hermanos, yo pueda estar en Cristo, requiero de algunas cosas. Esta frase, hermanos, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, versículo 26, lo relaciona con la fe. Es decir, si no hay fe, no podemos estar en Cristo. Dice Hebreos, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Bueno, aquí Pablo en el capítulo 3, versículo 26, relaciona el estar en Cristo con la fe en Él, con la fe en Dios, con la fe en su palabra. Pero en el capítulo 3, versículo 24, hermanos, lo relaciona con la redención. Esta palabra que significa ser comprados por un precio. Y que esta redención bíblica solamente una persona pudo haberla hecho. Y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También en el capítulo 5, versículo 1, el estar en Cristo, el mismo apóstol, escritor de esta carta a los romanos, lo relaciona con la paz. Y no con la paz del mundo. Porque para algunos la paz es simplemente que no haya guerra, pero no están considerando que a veces no hay paz en el corazón, a veces no hay paz en la familia, aunque en el pueblo o en la nación donde estemos haya guerra o no la haya, a veces no hay paz en nuestro corazón. El Señor lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero nos aclara: pero yo no la doy como el mundo la da. Una paz totalmente diferente, relacionada aquí por el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 1, con el estar en Cristo. En el capítulo 5, hermanos, versículo 11, usted lo puede leer en casa, lo relaciona con el gozo en Dios. No con el gozo en el mundo, no con el gozo que produce para el mundo, por ejemplo, estar en un baile. Aunque alguien va a decir: no, ahorita están cerrados. Pero cuando llegue la fecha, algunos van a querer encontrar o buscar primeramente el gozo en un baile, en la bebida, en las drogas o en cualquier otra cosa que no sea Dios, sino incluso contraria a Dios. Van a querer buscar el gozo, pero termina ese espacio y no hay gozo. Lo cual quiere decir que no era un gozo verdadero, sino algo efímero, un sentirse bien consigo mismo, cuando en realidad el gozo está demasiado lejos. Pero en cuanto al gozo en Dios, el apóstol Pablo aquí lo relaciona con el estar en Cristo, hermanos y amigos. También en el capítulo 6, versículo 11, lo relaciona con estar vivos para Dios. Lo cual quiere decir que si no estamos en Cristo, estamos muertos espiritualmente. En el capítulo 5, versículo 17, lo relaciona con la gracia abundante y el don de justicia. Quiero que note todo esto, hermanos, porque esto me está dando a entender que todo esto, la fe, la vida, la redención, la paz, el gozo verdadero, todo esto solamente se obtiene cuando uno está verdaderamente en Cristo. Pero algo más, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 22, lo relaciona directamente con la vida eterna. Nosotros ya sabemos, hermanos, por la escritura, que la vida eterna no es aquí, como algunos grupos religiosos lo han enseñado. La vida eterna está en otra parte.
o en otro estado de vida, en otra forma de vida. No es un lugar físico, por eso es en otro estado de vida, que es allá en el tercer cielo. Ahí tendremos la vida eterna. Pero no se le olvide esta parte que quiero que lo note, hermanos, que todo esto está relacionado con estar en Cristo. Lo normal, lo natural es que si no estoy en Cristo, ninguna de estas 7 aplicaciones que el apóstol Pablo utiliza tan solo en la carta a los romanos, ninguna de ellas podría aplicarse a usted o a mí si no estamos nosotros en Cristo. Hablando de las cantidades que aparece esta frase ya en todo el Nuevo Testamento, un hermano nuestro en la fe, conocido como James Burton Kaufman, este hermano dice que la frase en Cristo, en Él, en el Señor o cualquiera de sus derivados, aparece 169 veces en el Nuevo Testamento. Otro escritor que se apellida algo así como McGuillen, algo así, dice que son 172 veces. Bueno, esto puede ser que a lo mejor Kaufman no contó 2 o 3, o que a lo mejor McGuillen contó 2 o 3 de más, o simplemente, hermanos, que es posible que alguno de los dos utilizó algún concepto distinto, algún factor que hace que haya una diferencia entre este número. Pero al final de cuentas, hermanos, mire, 169 veces o 172 veces son una cantidad impresionante de veces que la Biblia en el Nuevo Testamento utiliza la frase en Cristo, en Él, en el Señor. Y esto indica, hermanos, y esto destaca la gran importancia de estar en Cristo, porque esto, hermanos, es algo muy poderoso. La frase en Cristo no es decir algo y ya, no son palabras que puede decir alguien al viento y ya se nos olvidó, no, sino que es algo muy importante. En otras palabras de la Biblia, hermanos, o frases, a veces la encontramos una sola vez, y por el hecho de que es una vez o dos, también tiene una cuestión muy importante. Ahora imagínense 169 o 172 veces la frase en Cristo me está indicando, hermanos, la gran importancia que tiene el estar en Él. Y si no estoy en Él, pues estoy lejos y por lo tanto perdido en un sentido espiritual y no voy a alcanzar las bendiciones que el apóstol Pablo en Romanos nos acaba de decir. ¿Qué significa estar en Cristo? Bueno, vamos a mencionar 3 cosas de esta frase. ¿Qué significa estar en Cristo? Bueno, significa, una de las cosas, estar incorporados a Él, es decir, ser parte de Él. Pero también significa una unión espiritual con Cristo. Y además significa, de acuerdo a pasajes como Efesios 5:23 y otros, significa que usted está en la iglesia que Cristo compró. Efesios 5:23 nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de su iglesia, y Él es su Salvador. Y también, hermanos, otro de los significados es unidos a través de Cristo. Es decir, nos une a Él, pero Él es el medio de unión entre Él y nosotros. Significa vivir una vida en unión con la iglesia. Es decir, los que estamos aquí no podemos estar en Cristo y no estar en la iglesia. Si está en Cristo significa estar en su iglesia, porque ya nos acaba de decir Efesios 5:23 que Cristo es la cabeza de su cuerpo, la cual es la iglesia. Y entonces la iglesia, usted, hermano, yo, hermana, también estamos incorporados a su cuerpo, que es la iglesia. Encontramos en la Biblia la frase o la palabra la iglesia, su iglesia en singular, dando a entender que solamente Él estableció una nada más. Claro que también la Biblia en el Nuevo Testamento usa la palabra iglesias, pero en el contexto, es para hablar de congregaciones en diferentes ciudades donde se reunía esa misma y única iglesia, que es la que Cristo mismo fundó. Esta doctrina, hermanos, tira por la borda todo tipo de denominacionalismo.
Es decir, si la iglesia en la cual usted está no fue fundada por Cristo, no es la iglesia verdadera. Y si no tiene la doctrina bíblica, tampoco lo es. Y alguien va a decir, sí, hermano, ahí siempre leemos la Biblia, pero las aplicaciones, el nombre del grupo religioso a veces no tiene nada que ver con la iglesia bíblica. El fundador de ese grupo religioso no es Cristo, no es entonces la iglesia bíblica. No fue fundada en Jerusalén, no es la iglesia bíblica. No fue fundada en el tiempo que la Biblia lo menciona, entonces no es la iglesia bíblica. Hay varios factores o muchos factores para saber si realmente estamos en la iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque si yo no quiero que haya condenación en mi vida, como es nuestro tema, ninguna condenación hay. Es únicamente, número uno, lo que acabamos de mencionar, para los que están en Cristo. Quiero que lo leamos una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, pero para los que están en Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver otra respuesta a la pregunta que le hicimos a este tema. ¿Para quiénes ninguna condenación hay? Bueno, acabamos de ver para los que están en Cristo, pero ahora vamos a ver otro. Para los que andan conforme al Espíritu. El mismo versículo nos lo dice. Ya nos dice aquí, hermanos, para no desligar una cosa con otra, ahora pues ninguna condenación hay para los que, ¿qué, hermanos? Dice aquí, para los que están en Cristo Jesús. Y luego pone una coma y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir aquí que ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Y notemos aquí algo bien importante. Espíritu viene con la letra mayúscula, con E mayúscula. En la Biblia podemos encontrar muchas veces la palabra espíritu con minúscula y no se va a referir al Espíritu de Dios. Pero cuando habla y es escrito con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y esto es importante que lo notemos. Si usted de pronto en algún versículo encuentra espíritu y el contexto me dice que es el Espíritu de Dios, pero viene con minúscula, bueno, ahí es un error de impresión. O al revés, son errores de impresión que podríamos encontrar, pero que no van a afectar absolutamente para nada el significado de lo que está diciendo. Así que notemos que en este capítulo, en este versículo y en varios versículos que vamos a seguir leyendo, vamos a darnos cuenta que espíritu es con mayúscula porque se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y el cristiano que anda conforme al Espíritu, es decir, que el Espíritu lo guía, para ese hermano, para esa hermana, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo y ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Esto de andar, ya nos lo han enseñado muchas veces, se refiere a conducta, se refiere a toda una forma de vida que tengamos. Es decir, tal vez tengo una muy buena conducta aquí, pero en el trabajo tengo mala conducta. O en la escuela, o en la casa, o en la calle tengo mala conducta. No, esto de andar conforme al Espíritu es toda una forma de vida siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, especialmente a través de las Escrituras. Porque el Espíritu de Dios fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. Claro, dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero también dice la Escritura, hermanos, que a los apóstoles el Espíritu de Dios los iba a guiar a toda la verdad. Y otros pasajes nos dicen que la verdad es la palabra de Dios. Así que a través del Espíritu, por medio de la Biblia, nosotros podemos ser guiados y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios, de acuerdo a lo que el Espíritu me ha enseñado en las Sagradas Escrituras. A veces malentendemos esto. Por ejemplo, a veces platicamos con alguien, ¿verdad?, de la palabra de Dios, alguien que no forma parte de la iglesia,
Y a veces decimos, no hombre, el Espíritu, yo no estudio nada, pero el Espíritu me llega. No se trata de eso. Tenemos que estudiar para que entonces sí, el Espíritu me guíe a contestar conforme a lo que el Espíritu ya ha dictado en la palabra de nuestro Dios. Entonces, fíjese lo contrario aquí, hermanos. Dice que es para los que andan conforme al Espíritu, quienes no van a sufrir ninguna condenación, o para quienes ninguna condenación hay, es para los que andan conforme al Espíritu. Y sigue diciendo aquí, hermanos, antes de decir esta frase, dice que no es para aquellos que andan conforme a la carne, sino más bien conforme al Espíritu. El cristiano, hermanos, siempre va a tener algo de contrariedad, no en su vida, sino opositores. Y en este caso, la oposición de andar en el Espíritu es andar conforme a la carne. Mire bien una vez más, hermanos, aquí en el versículo 1 nos dice lo siguiente: no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Es decir, esta parte, hermanos, va bien relacionada, bastante relacionada con la cuestión de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero aquí encontramos que el ser guiados por el Espíritu, en este caso a través de las palabras del Nuevo Testamento, me van a llevar, hermanos, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que hacemos una pregunta aquí: ¿cómo son ellos? ¿Cómo son los que son guiados? ¿O cómo son los que andan conforme al Espíritu? Ya nos dice el mismo versículo 1 en la segunda parte que son los que no andan conforme a la carne, del griego sarx. Y no está hablando de la carnicería, ¿verdad? De este tipo de carne, sino más bien, hermanos, de los deseos de la carne, de aquello, hermanos, que muchas veces dejamos que tome lugar en nuestras vidas, y dejamos el Espíritu a un lado y tomamos la carne, y entonces podemos perder la salvación que ya el Señor nos ha prometido. ¿Cómo son ellos? Bueno, también podemos decir, de acuerdo al versículo 2, que ellos han sido libertados del pecado y de la muerte espiritual. Vamos a leer el versículo 2. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Si usted nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces obtenemos esta característica de que ahora, hermanos, somos liberados del pecado y de la muerte espiritual. Eso no indica que jamás podríamos morir espiritualmente. Todo cristiano está expuesto a morir espiritualmente si deja de ser guiado conforme al Espíritu de Dios. Decía mucho el hermano David, ¿verdad? Cuando uno se aleja del Señor, empezamos a hacer, como dice la Escritura, que el Espíritu se vaya apagando, que el Espíritu, dice la Biblia, que se vaya contristando. Pero luego queremos retomar el camino y muchas veces no podemos volver al estado anterior, y volvemos al camino nuevamente que Dios no quiere, porque no pude continuar en esto. Así que es importante, hermanos y amigos, que usted y yo dejemos guiar, o nos dejemos guiar a través de la Escritura por el Espíritu de nuestro Dios. Y todo tiene un contrario. Mire, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver también cómo son estas personas. Bueno, estas personas, dice el versículo 5, que piensan en las cosas del Espíritu. Fíjese el 5: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Eso es la parte contraria. Pero el cristiano, dice aquí, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué contraste, hermanos? ¿Cómo son los que andan conforme al Espíritu? Bueno, piensan en las cosas del Espíritu. Y los contrarios, o los que están totalmente en el polo opuesto, ellos piensan en las cosas de la carne. Lo de la carne, hermanos, no necesariamente es cuestiones de sensualidad y todo eso,
Puede abarcar también el materialismo, el egoísmo y todo lo que es terrenal. Me dejo guiar por las cosas de la carne y no conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque le estoy dejando o dando lugar al diablo. Pero aquí me dice, hermanos, que los que andan conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Como dice la Escritura, ¿verdad? Todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre y todo lo que dice ahí, hermanos, dice en esto pensar. Eso me ayuda a saber qué significa pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cómo más son ellos? ¿Cómo más son los que se dejan guiar o los que andan por el Espíritu? El versículo 7, hermanos, nos dice que tienen vida y paz. Pero nada más los que son guiados por el Espíritu. Se lo voy a leer. Dice aquí el 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El versículo 7, hermanos, podemos encontrar ahí, en el versículo 6, dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que, ¿cómo son o qué características tienen los que andan conforme al Espíritu? Tienen vida y paz. Versículo 6 y versículo 13 también. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si conforme al Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Señor aquí, a través del apóstol Pablo, nos da estos dos polos, hermanos. Si se fija, cada uno tiene un polo. Por ejemplo, piensan los del Espíritu, piensan las cosas del Espíritu. Los que andan conforme a la carne, piensan conforme a la carne. Los que están conforme al Espíritu, hermanos, los que tienen el Espíritu de Dios, tienen paz, vida. Entonces, lo contrario, hermanos, es que si no estamos viviendo conforme al Espíritu, entonces tenemos guerra en nuestro corazón, no hay vida, estamos espiritualmente muertos. Para ir más rápido, hermanos, el versículo 8 me dice que los que andan conforme al Espíritu agradan a Dios. Y obviamente, lo contrario, el que no anda conforme al Espíritu desagrada a Dios. Ahora, en el capítulo 9, versículo 6, nos dice que esta persona es de Dios. Aquel que está en Cristo, aquel que se deja guiar por el Espíritu, él está en Dios, es de Dios, le pertenece a Dios. Fíjense el versículo 9, en el 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, se le menciona de muchas formas en el Nuevo y Antiguo Testamento. Si no lo tenemos, nosotros simple y sencillamente no podemos gozar de esa palabra poderosa que dijo el apóstol Pablo: ninguna condenación hay. Y podemos decir muchas cosas más, y en todo encontramos su parte contraria. Podemos decir, es de Dios el que vive conforme al Espíritu, y el que no, pues no es de Dios. Aunque lo digamos, yo soy muy de Dios, yo soy hijo de Dios, y ahorita hablaremos de esa otra frase. Pero en realidad es de Dios cuando no se deja uno que la Biblia, que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas. Bien, así que hasta ahorita hemos visto dos asuntos a este tema. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Bueno, en primer lugar vimos para los que están en Cristo Jesús. La segunda respuesta es para los que andan conforme al Espíritu. Y una tercera y última es la siguiente: para los que son hijos de Dios. Quiero que lea conmigo el versículo 14, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos que notar esto bien claro, ¿verdad? Dice aquí
que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es muy fácil de entenderlo, en el sentido, hermanos, de comparar o poner a un lado una familia compuesta por mamá, por papá e hijos. Los hijos son guiados por papá y por mamá, porque son la cabeza, el papá en este caso, del hogar. Y todo va bien cuando van guiados de esa forma. Pero una vez que, como dice mi papá, dice una frase, se salió del huacal, ya cuando se sale uno del huacal, es decir, de lo que está organizado como familia, entonces ¿qué pasa? Pues dejamos de vivir una forma correcta. Obviamente cuando el padre de familia está haciendo un buen trabajo, una buena labor. Así con Dios, hermanos. Si nosotros, bueno, Él siempre va a hacer una buena labor, pero si nosotros dejamos a un lado el Espíritu, entonces estamos poco a poco negando que somos hijos de Dios. Hay una frase mal entendida por muchas personas. Y una de la ocasión que me acuerdo, iba yo caminando en el centro, ahí por la avenida Juárez, y casi no pasan carros, ¿verdad? Muchos carros, ¿verdad? Estaba una señora como que vendía ahí algo y alcancé a oír que le dice otra persona ahí en el tumulto: no, mire, Dios no nos puede castigar, ¿no ve que todos somos hijos de Dios? Qué bonito si esa frase fuera, o más bien si ese concepto fuera real. Pero en realidad la Biblia no nos dice exactamente así. Al contrario, nos dice que hay quienes son hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios. Así que este último asunto, hermanos, para contestar la pregunta, ¿a quiénes se refiere cuando dice que ninguna condenación hay? O para quienes ninguna condenación hay, es para los que son hijos de Dios. Bueno, la idea errónea, esta que acabo de mencionar, todos somos hijos de Dios. Tenemos que enseñarle a la gente, si alguien nos escucha a través de estos medios y no es cristiano, debe entender esto, que yo sé que la hermandad lo entiende. No todos somos hijos de Dios. Solo los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es lo que me acaba de decir el texto. Digo, para que alguien, ¿verdad?, no me vaya a decir, alguien obviamente no es de la iglesia, porque yo sé que los cristianos lo sabemos, pero alguien de fuera, no, porque no más ustedes son los hijos de Dios, si nosotros también somos de Dios. Pero yo no lo dije, lo dijo el apóstol Pablo, que todos los que son guiados por el Espíritu, bueno, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Bueno, si somos guiados por el Espíritu, es decir, si obedecemos la palabra de nuestro Dios, porque el Espíritu, hermanos, se manifiesta en nosotros a través de lo que ya se dejó escrito, y Él nos guía a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero de aquí tienen que salir otras preguntas para poderlo entender, especialmente nuestros amigos que lo escuchan. ¿Cómo obtener el Espíritu Santo? Ok, no soy hijo de Dios, ya entendí que no soy hijo de Dios, necesito tener el Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo lo puedo obtener? Bueno, Hechos 2:38, un texto bastante conocido que vamos a leer para que no se nos pase, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice las siguientes palabras: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Un regalo de parte de Dios. Y aquí me dice cómo obtenerlo. Aquí me dice que yo puedo obtener la guianza del Espíritu Santo a través de ¿qué, hermanos? A través de lo que acaba de decir el apóstol Pablo, de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y de que seamos bautizados, y entonces obtendremos este regalo, este don que es el Espíritu de Dios, para que entonces yo ya tenga la guianza del Espíritu, y para que entonces, como ya nos dijo Pablo, yo pase a ser un hijo, verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Porque ahora ya se bautizó, ya se arrepintió primero, obviamente, ya se bautizó, ahora ya es un hijo, ya es una hija de Dios. Y entonces esta es la manera, amigos, de obtener esta bendición, para que en ellos y todos nosotros no haya
condenación, bueno, necesitamos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Y alguien de entre los cristianos podría decir, bueno, pues yo ya lo obtuve, pues yo ya la hice, pero no es así. Entonces alguien va a decir, bueno, entonces sí, lo necesito para ser salvo, no lo necesito. Que alguien me explique, diría alguien, ¿verdad? Es sencillo. Es que muchas veces ya lo tengo el Espíritu, ya la promesa de salvación se aplica a mí, pero empiezo a dejar aquello. Empiezo a dejar al Señor, empiezo a dejar de ser guiado por el Espíritu de Dios, y entonces esa promesa se va. Dice la Biblia, amigos, que el Espíritu Santo, aunque ya lo tengamos, podríamos contristarlo, podríamos apagarlo, y una serie de pecados que pueden hacer que la promesa de salvación y el ser hijo de Dios vaya estando a un lado, lejos de mi vida. Ahora, ¿qué características tienen los hijos de Dios? Bueno, es una pregunta muy larga, ¿verdad? Muy amplia, pero vamos a contestar de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en Romanos. Bueno, las características de los hijos de Dios vamos a ver aquí por lo menos 3. Vamos al versículo 17, ahí en Romanos capítulo 8, en el versículo 17. Esto lo entendemos mejor así porque estamos viendo en contexto, ¿verdad? Todo lo que es vivir conforme al Espíritu, y que esta frase se aplique a nosotros. Bueno, vamos a contestar esta parte. ¿Qué características tienen los hijos de Dios? Fíjense el versículo 17, 8, 17, y de esta no todos los cristianos están dispuestos. Fíjense, 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahorita vamos a ver esa frase. Pero fíjense lo siguiente: si es que padecemos juntamente con Él. Notamos eso, ¿verdad? A veces queremos que todo sea bien bonito, la vida cristiana, bien padre, bien cómodo todo. Bueno, yo sé que hay muchas bendiciones para poder seguir la vida cristiana, hay muchas cosas hermosas en la vida cristiana, pero aquí el apóstol me acaba de decir, si es que estamos dispuestos a sufrir, a padecer juntamente con Él. Pero no, yo no quiero padecer, hermano. No, a mí no me ponga a barrer, porque me salen callos, y si viera cómo me duele, ya está padeciendo Él como cristiano. No, padecer como cristiano es toda una vida, y mis hermanos cristianos entregados saben de qué estamos hablando, pero a veces no estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Quiero que note esto. Aquí me está dando el apóstol Pablo una opción. Si no quieres sufrir, entonces el Espíritu no está contigo, conmigo, y por lo tanto no soy hijo de Dios. Pero como estás dispuesto a sufrir, eres hijo de Dios, porque el Espíritu mora en ti. Así que es una característica si queremos sufrir con Cristo. A veces queremos solamente la parte bonita, ¿verdad?, de la vida cristiana, la parte suavecita, la parte que me gusta. Pero la Biblia habla de sufrir por ser hijos. Ser hijo de Dios causa mucho gozo, eso estamos muy seguros, hermanos, pero también trae padecimiento. Otra respuesta: ¿qué característica tienen los hijos de Dios? Ya casi terminamos. Es que ellos hacen la voluntad de Dios. Podemos recurrir a Juan 8, 41 y 44, donde aquellos hombres, hablando con el Señor Jesús, le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Y en el versículo 44 el Señor le dice: si ustedes fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios. Pero ustedes no son hijos de Dios, porque las obras de vuestro padre, el diablo, son las que queréis hacer. Notamos esta contrariedad, hermanos, amigos, que o somos de Dios o no somos. El Señor Jesús fue muy claro al decir: el que no es conmigo, entonces contra mí es. El que conmigo no recoge, entonces desparrama. Es decir, no puede estar con Cristo y en el mundo. Un pie en la iglesia y otro en el mundo. No puedo juntar y esparcir a la vez. No, o junto o esparzo. Solamente hay una opción. Más bien hay dos, pero para ser hijo de Dios solamente hay una que podemos tomar. Pablo nos llama en el versículo 12 nos llama hermanos. Es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo
que los cristianos tienen la característica de ser hermanos unos con otros porque venimos de un mismo Padre. Y ahora sí, por último, hermanos, algo muy hermoso, que es para los que son hijos de Dios. Y lo vamos a ver ahí en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, somos hijos de Dios no en el mismo sentido que Cristo. Es decir, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Y esta palabra adopción obviamente tiene muchos significados, pero una que nos decían, y muy cierta y muy sencilla, es un adoptado antes era de otro, pero ahora ha pasado a un nuevo dueño. En este caso, relacionado con lo que vimos ahí en Juan 8, 41 y 44, en este caso se es hijo del diablo, pero al ser adoptados por Dios cambiamos de padre. Ahora pertenecemos a otro ser que es nuestro Dios todopoderoso, y ahora nosotros podemos recibir lo que más adelante nos dice que vamos a recibir, hermanos, herencia. Herencia. Notemos bien, hermanos, que la herencia es para los hijos. Nos dice, hermanos, que no solamente somos herederos, sino que también somos coherederos con Cristo, lo cual quiere decir que la misma herencia que el Padre le dará al Hijo, a Cristo, también nos la da a nosotros, porque también somos hijos de Dios por adopción. Obviamente esto es una bendición exclusiva para aquellos que están en Cristo. Así que ninguna condenación hay, pero ¿para quiénes? Para los que están en Cristo, para los que andan conforme al Espíritu, y para los que son hijos de Dios, y ellos entonces van a recibir esa herencia que menciona el versículo 17. Esa herencia que solamente es para los hijos de Dios. La palabra herederos viene de un término que es aplicable directa o indirectamente a las cuestiones espirituales. Hablando de estos pasajes, por ejemplo, Marcos 12:7, Lucas 20:14, hablan de una misma parábola, pero por ejemplo Romanos 4:13, Gálatas 3:29 y otros 7 pasajes más. Estos pasajes en la Biblia hablan de una herencia relacionada directa o indirectamente con las cosas espirituales, no con lo material. Que Dios, hermanos, siempre nos da también lo material, pero sus promesas son espirituales, y únicamente las vamos a tener si estamos en Cristo. De lo contrario, si usted y yo no estamos en Cristo, si usted y yo, además de eso, no somos guiados por el Espíritu de Dios, y si usted y yo no somos hijos de Dios, entonces sí hay condenación. Sí hay condenación. Pero para los que ya mencionamos, o más bien los que el apóstol Pablo nos ha dicho, ninguna condenación hay. Así que la invitación es para aquellos que no están en el Señor, para que vengan a Cristo. Ustedes se pueden comunicar a través de el Facebook, preguntar, en este caso al hermano que está ahí atento, o incluso los hermanos que nos metemos ahí, y podrá encontrar una respuesta, y podemos estar listos para enseñarle más de la palabra de el Señor. El Señor lo bendiga. Le dejo el lugar al hermano que tiene el himno de invitación.